retroalimentación. Hoy quiero escuchar un poco comentarios acerca del examen. Y dos, su examen se le va a entregar, estimo que en 2 semanas voy a tratar en corregir este fin de semana y el próximo. Y una vez que tenga los exámenes corregidos, vamos a corregir el examen en pizarra para que vean dónde estaban sus errores. Así que no vamos a dejar ese examen sin revisarlo, ¿no? Porque hay que hacer una retroalimentación, hay que hacer un feedback para que precisamente ustedes vean dónde cometieron errores. Bien, entonces estimo de que este fin de semana y el otro sea suficiente para poder corregir todos los exámenes. Segundo, no sé si tienen algo para retroalimentar y poder considerar en el examen del segundo parcial, algún comentario, alguna sugerencia, etcétera. Pueden hacerlo. Disculpe, ingeniero, en la parte práctica, según mi criterio, en la parte de las funciones que nos daba, fue un poco costoso y moroso. Y creo que ahí fue donde nos costó. Bueno, no sé si a varios le habrá pasado eso. Ya, gracias, Galvis, por participar. Voy a justificar por qué hicimos ese tipo de funciones. Si ustedes han hecho el práctico de funciones de demanda, oferta y equilibrio, habían funciones sencillas que mentalmente se podía sacar el precio y la cantidad de equilibrio, y habían funciones que no eran sencillas. O sea, yo he utilizado el mismo criterio, o sea, no me he inventado otros más complejos. Yo he hecho el examen en base a lo que hemos practicado. Acuérdense que había inclusive ecuaciones de segundo grado en el práctico de funciones de equilibrio. Entonces yo he agarrado solamente esa idea. Ustedes practicaron, no es que no practicaron funciones diferentes. Y estaba precisamente en el práctico. Seguramente usted hizo el práctico, Galvis, de equilibrio. Sí, ingeniero, hice el práctico. ¿Vio que hay funciones sencillas y funciones no sencillas? Sí. Y obviamente eso era para que practicaran, que no solamente se puede hacer con funciones sencillas. Entonces esa es la razón por la cual también utilicé algunas funciones que no necesariamente eran de mirar y determinar así, porque muchas funciones se determinan solamente a través de la observación. Es un trabajo mental, usted puede sacar directamente el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Alguna otra? Bueno, en lo sucesivo obviamente siempre voy a hacer lo mismo, ¿no? Preguntar lo que hemos visto. No, yo no pregunto lo que no hemos visto. ¿Qué creen ustedes que no vimos en clases que haya preguntado en el primer parcial? Bien. Ingeniero. Adelante. Yo quería decir que todo lo del examen práctico lo avanzamos, pero a mí personalmente, yo estuve mucho tiempo en la pregunta 4 porque no la entendía. Y luego cuando estaba terminando el examen, vi que en el grupo usted lo había corregido. Y como yo ya había terminado de escanearlo, ya lo estaba enviando porque ya eran casi las 1:30. Así que simplemente no hice la 4 ni la empecé. Buena observación, Diego. Esto va para mí, ¿no? En realidad el descuido fue mío por no revisar 2 veces o 3 veces el examen. Evidentemente fue error mío, pero lo envié a la 1:10, si no me equivoco. Ahí está. Sí, más que todo es que no todos estábamos concentrados, digamos, en el teléfono si llegaba un mensaje. Entonces, cuando vimos ya que envió, al menos en mi caso, digamos, cuando vi que ya envió la pregunta, ya era igual tarde, digamos. Sí, yo también estaba enfocado en el examen porque como el tiempo era algo reducido,
Y ya me fijé en el grupo cuando, como le digo, estaba por enviarlo, así que quería ver a cuál correo. Ya. Y ahí fue que lo vi. Y ya había escaneado todo, así que no tenía tiempo para tratar de hacerlo y enviarlo. Sí. Pero en los sucesivos, si es que hubiese ese error, cosa que es probable, ¿no? Al final uno siempre comete algún error, ¿no? Ustedes pueden enviar después del horario establecido, porque obviamente yo tengo que asumir el error, ¿no? Si ocurriera en los 2 exámenes más que quedan, yo hago alguna aclaración y no queda tiempo y el tiempo ya está por concluir, ustedes pueden enviar posteriormente solamente esa pregunta. Así, obviamente, subsanamos en algo, dándoles el tiempo prudente para que puedan enviar esa pregunta que se corrigió a última hora. Entonces, es bueno hacer este tipo de ejercicio, obviamente, para poder mejorar. El propósito mío no es de que se aplace, pues, ¿no? Más al contrario, yo me siento feliz cuando tengo notas altísimas, porque eso veo de que ha sido efectivo, las clases, las prácticas han sido efectivas. Entonces, pero fíjense ustedes que en la parte práctica yo esperaba que varios tengan el 40 o el 48%. Hay solamente 4 personas de los 153 que dieron, solamente hay 4. Entonces, parece que tampoco no estaban muy bien preparados en la parte teórica, ¿no? Yo esperaba por lo menos que la mitad haya sacado un 48. Sin embargo, no es así. O no sé, no recuerdo exactamente si era 40 o 48 la parte teórica. Pero la parte práctica siempre tiene una mayor ponderación por el hecho mismo de que la aplicación es más importante, ¿no? En todo caso, esto que me están comentando, obviamente lo voy a considerar para el segundo parcial y para el examen final, para que no vuelva a ocurrir. Sin embargo, pienso de que si, evidentemente, tienen razón también cuando me dicen, no estamos pendientes del celular, pero cuando alguien pidió, o alguien mandó de que había un error, evidentemente yo agarré y hice la corrección inmediata, y en la esperanza de que ustedes todavía podían corregir. Pero en todo caso, es enmendable, se puede solucionar esos problemas como acabo de decir. Si uno posterior hubiese algún otro error, obviamente ustedes pueden enviar después de que se haya cumplido el plazo para la entrega. Bien, chicos, estamos en medio avance, nos quedan 3 capítulos todavía y hoy voy a ingresar a la cuarta unidad. Nos queda la teoría del consumidor, la teoría de la producción y la teoría de costos. Esto de la teoría del consumidor lo voy a pasar rápidamente, voy a concentrar más en la teoría de la producción, que es más útil, y la teoría de costos. Sin embargo, van a ver de que en la teoría del consumidor también existe mucha información y mucho análisis numérico, matemático, ¿no? Que es cómo se analiza básicamente el comportamiento de los demandantes de algún bien o de algún servicio. La unidad 4 aparentemente es, por el título que tiene, que dice Teoría de la demanda del consumidor, pareciera ser de que volveríamos a hablar de la demanda específicamente como analizamos. Y la respuesta es no. Simplemente que se analiza en la teoría del consumidor los criterios, los factores que influyen para que un consumidor demande una o más unidades de un bien. Yo ya no voy a analizar específicamente la curva de demanda, sino más bien voy a tratar de explicar de cómo se llega a construir precisamente una curva de demanda, es decir, la teoría que respalda a la construcción de una teoría, de una curva de demanda del consumidor basado fundamentalmente en algunos principios económicos y que tienen un respaldo matemático. A la hora de demandar un bien, han visto ustedes una computadora, alimentos, vestimenta, el consumidor toma decisiones en base al precio.
¿no? Ya sabemos de que cuando el precio baja, demanda más, cuando el precio aumenta, demanda menos, y que influyen varias variables a la hora de comprar una computadora, un software, a la hora de demandar un bien, un equipo, una herramienta. Existen no solamente el precio, no obstante que el precio es la variable más sensible, existen otras variables que también influyen para poder demandar un determinado producto. Sin embargo, lo que vamos a tratar en esta unidad ya no es ese aspecto que acabamos de mencionar, sino más bien qué criterios utiliza un consumidor a la hora de demandar uno o más unidades, no necesariamente el precio, sino más bien elige. En esta unidad vamos a ver cómo elige el consumidor a la hora de comprar una determinada cantidad de un bien, específicamente una cantidad. Y vamos a ver también de que los criterios evidentemente son subjetivos, ¿no? El ser humano, por naturaleza, si bien necesita inicialmente una casa, lo compra, pero con el tiempo desea una segunda, desea una tercera. Cuando tiene una computadora está pensando en una segunda, en la posibilidad de tener una segunda computadora, y es normal. Hemos dicho que el consumidor, las personas, los individuos, las empresas siempre aspiran a tener no solamente un empresario, una empresa quiere tener un holding, entiéndase por holding a un conjunto de empresas. Y en lo material, las personas también siempre aspiran a tener más de un bien material. Es algo normal. Sin embargo, hay una restricción en todos los casos. Un empresario, cuando quiere tener la mejor tecnología, los mejores ingenieros en su planta, tiene una restricción, y su restricción viene a ser su capital, viene a ser los recursos que necesita para poder adquirir la mejor maquinaria, los mejores ingenieros. Lo mismo a nivel de personas. Nosotros como personas tenemos una restricción a la hora de comprar, de intentar comprar el mejor vehículo, la mejor casa, la mejor computadora. ¿Y cuál es? Es el precio de esos bienes y el ingreso que tiene el consumidor. Entonces, en este análisis precisamente vamos a evaluar el comportamiento del consumidor a partir de estas restricciones, por un lado, y por otro lado, tomando en cuenta lo que ya sabemos, que el consumidor tiene necesidades ilimitadas. Si por él fuera, un empresario quisiera tener no solamente 5 empresas, sino 100 empresas. De la misma manera, un consumidor quisiera tener no solamente un vehículo, sino muchos vehículos. Y esto llega inclusive, chicos, a la parte no material. Hoy es muy común que los estudiantes, como salen muy jóvenes, adquieran una segunda y una tercera carrera. Obviamente esto es parte de un proceso de formación integral y de buscar mejores opciones, oportunidades de inserción laboral. Las personas hoy, producto del cambio que hay en el contexto formativo de educación, aspiran a tener una segunda y una tercera carrera. U otros eligen no otra carrera, sino profundizar sus conocimientos en base a grados académicos. Hoy no es suficiente ser licenciado en ingeniería en sistemas, no es suficiente ser licenciado en ingeniería industrial. Se requiere ya un grado mayor de mínimo maestría. Se ha hecho muy común la licenciatura. Sin embargo, una exigencia ahora mínima es, aparte de la licenciatura en ingeniería financiera o industrial, ingeniería de sistemas, se hace necesario una maestría en un área de conocimiento determinado. Es decir, estamos tendiendo a una especialización. En algunos países hay una ya súper especialización. El campo de la informática es tan amplio como el campo del sector industrial es tan amplio, donde las empresas necesitan a veces ya una especialización mucho más amplia en algo concreto. Y posiblemente algunos elijan la maestría, elijan los doctorados. Hoy se puede elegir inclusive los postdoctorados. Hasta ahí hemos llegado. Entonces, no solamente en la parte material, el individuo, la persona, una empresa, aspira a tener un solo bien, una sola empresa, aspira a tener siempre más.
más empresas, más bienes, etcétera. Es algo normal de un individuo, de una persona, etcétera. Entonces, en ese marco, esta unidad estudia precisamente esos hechos o fenómenos económicos que llevan precisamente a explicar cuáles son los criterios, cuáles son las razones que obligan a los individuos a demandar un bien, cuáles son las cantidades óptimas que debe demandar un determinado bien un consumidor. Obviamente las respuestas a estas preguntas las vamos a desarrollar en el transcurso del desarrollo de la materia. Vamos a ver de que hay criterios para determinar la máxima cantidad demandada en cuanto a casas, alimentos, bebidas, inclusive. Hay algunos temas que son interesantes. ¿Cuál es la utilidad que obtiene una empresa que, por ejemplo, tiene una política de ventas? Usted consuma todo y pague por un solo plato. No, hay algunos restaurantes donde le llaman el tenedor libre. Usted paga un monto y puede comer lo que quiera. ¿Y dónde está el negocio de esa persona? Entonces, obviamente, el negocio está en que un individuo, por naturaleza, tiene un máximo de poder consumir alimentos. ¿No? Llegado a ese máximo, unidades adicionales en la demanda de ese alimento le van a hacer daño. Si bien no ocurre en la parte material, pero en la parte, por ejemplo, de bienes, si analizamos para un coleccionista de vehículos, no es suficiente tener 2 o 3 vehículos, mejor si tiene 100 vehículos. Pero obviamente son los casos particulares del análisis microeconómico. Hay evidentemente situaciones en las que una persona, como un coleccionista o como una persona que tiene alguna afinidad o afecto a algo, cuanto más tenga, obviamente se va a sentir más realizado. Sin embargo, en la parte material ocurre algo parecido, pero no idéntico, ¿no? Las personas por naturaleza aspiramos siempre a tener más de un bien. Y la teoría de la demanda nos pone límites desde el punto de vista de que el consumidor se supone que es una persona racional, es una persona que toma decisiones eficientes y eficaces. En ese marco vamos a estudiar precisamente esta unidad. Y para ello voy a compartir pantalla para ver una imagen que retrata algo de lo que, o retrata bastante de lo que vamos a estudiar en esta unidad. Ustedes ven esta imagen donde se ven edificios que asemejan a empresas que venden productos, ¿no? Desde una venta inclusive de frutas que resalta esta parte. Las personas, los individuos, en este caso una dama, por naturaleza somos consumidores acérrimos de bienes, nos gusta consumir lo que querramos. Aquí esta señora está con un paraguas protegiéndose de varios productos que tiene como opciones para comprar, y debajo del paraguas hay signos de interrogación. Obviamente aprovechando aquí las promociones, los descuentos con los cuales generan impulso a las ventas las empresas a través del marketing, de alguna manera desorientan a los individuos qué comprar y cuánto comprar, cuánto demandar, ¿no? De cada uno de los bienes, cuál es el límite, cuál es el criterio. Y aquí obviamente hay 2 criterios que vamos a analizar. El primero de ellos es el criterio del presupuesto, del ingreso que tiene cada persona. Todo individuo, inclusive ustedes como estudiantes, tienen un ingreso, y el ingreso constituye la mesada que le da su padre para ir a la universidad, desde, qué sé yo, desde 10 hasta 100 bolivianos. Algunos tendrán 10 pesos en el bolsillo para todo el día, otros tendrán 50 o 100 bolivianos. Pero ese es mi ingreso. ¿Qué cosas puedo comprar con ese ingreso en la universidad? ¿Y cuáles son los más importantes, los más necesarios, de los que no puedo dejar de demandar, de consumir? Obviamente los alimentos para ustedes como universitarios.
Pero ¿qué criterios utilizo para comprar? Si quiero solamente un café, o quiero un sándwich, una hamburguesa, o quiero un almuerzo, qué sé yo. ¿Qué criterios utilizo para demandar? Entonces esta señora precisamente está en esa incertidumbre, ¿no? ¿Cuáles van a ser los criterios que le permitan demandar de la línea diésel, productos que tienen descuento, o de la línea, en este caso, de gaseosas, o de la línea, qué sé yo, de algún producto tecnológico? ¿Qué criterios va a utilizar? Entonces, el dilema es de que frente a las necesidades ilimitadas que tienen las personas, deben haber algunos criterios que permitan, de alguna forma, una demanda, que permitan realizar una demanda racional. Y esa demanda racional está enmarcada básicamente a elegir aquellos bienes que le son más importantes al individuo en función de una restricción presupuestaria. Porque mi restricción, mi límite a demandar N bienes es cuánto tengo, mis ingresos. Pero también están presentes mis necesidades, mis gustos, mis preferencias, no por alguno de estos productos. Entonces aquí hay una combinación, si ustedes quieren, de necesidades, y como las necesidades son ilimitadas, hay necesidad de elegir. Y para elegir yo tengo que valorar a cada uno de estos bienes por la utilidad que me reporte. Entonces, si me han entendido, hay términos interesantes y concretos que definen básicamente que esta dama debe demandar aquellos bienes, ¿no?, que le son más útiles. Para ello tiene que elegir, pero además la elección y la demanda va a estar en función de cuánto tiene en su cartera para comprar estos productos. Y eso le llamamos restricción presupuestaria. Una breve explicación de todo lo que vamos a ver se presenta aquí en la introducción, donde pueden ustedes leer básicamente de que en esta unidad, en este capítulo, se estudian las decisiones del consumidor racional. Entiéndase por racional aquel consumidor habitualmente que toma decisiones en función del nivel de utilidad que va a obtener al comprar un bien. No es lo mismo comprar una computadora de marca que una computadora de una marca desconocida. Dicho de otra manera, no es lo mismo comprar una Dell que comprar una marca Chanchito que no la conozco. Para utilizar un castellano, a ver, que tenga mayor alcance de entendimiento. No es lo mismo comprar un vehículo chino que comprar un vehículo japonés. Obviamente el deseo de todo individuo es tener el mejor vehículo, la mejor computadora. Pero ¿cuál es la restricción? El precio de los bienes y el ingreso con lo que cuenta. Dentro de ese contexto, el análisis que nosotros hagamos lo vamos a hacer en un mercado de competencia. En un mercado de competencia hay muchos vendedores como hay muchos compradores. Entonces yo tengo opción de elegir en función de mi presupuesto, de mi ingreso, elegir aquel producto que me sea útil, que satisfaga mi necesidad y que se encuadre al precio que yo puedo pagar. En consecuencia, se inicia precisamente mostrando el concepto de utilidad como una medida de la satisfacción del consumidor y las elecciones que debe realizar un consumidor a la hora de demandar un bien. Aquí tiene que seleccionar, no puede comprar todo. Pero ¿cuál va a ser más útil? En función de la necesidad de esta dama. Es decir, un consumidor que sabe qué es lo que quiere y que trata de maximizar la utilidad. A esto le llamamos cuando yo decido comprar una máquina, ¿no? Y tengo varias opciones de marca. Voy a tratar de elegir aquella que me sea más útil toda la vida, aquella que me proporcione un mayor nivel de satisfacción. A eso se le llama utilidad en esta unidad. Todos aquellos bienes que le reportan un mayor grado de satisfacción al consumidor significan que son bienes que tienen mayor utilidad. Y evidentemente en un mercado hay marcas de computadora, hay marcas de vehículo, hay carreras inclusive que yo tengo que elegir aquella que me reporte una mayor seguridad de ingresos en el futuro. No es lo mismo estudiar ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, que estudiar derecho y que estudiar contaduría. No es lo mismo, ¿sí? Se supone, obviamente, por el nivel de formación, los ingenieros toda la vida van a tender a tener un nivel de ingreso mucho mayor
¿no? En este caso de que un auditor, que un mismo abogado, etcétera. Con, obviamente, con excepciones. No quiero ser absolutista, ¿no? No quiero ser absolutista. Así como ustedes van a encontrar un ingeniero pobre, van a encontrar también un abogado rico, ¿no? Así como van a encontrar un abogado pobre, pueden encontrar también a un ingeniero dueño de un holding de empresas. Entonces hay que manejarlo siempre esto con cierta relatividad. Sin embargo, desde el punto de vista de la perspectiva, se supone obviamente que los niveles salariales, desde un punto de vista de una actividad normal, el rubro ingenieril tiene un mayor nivel de remuneración por la actividad práctica que realizan versus la actividad de apoyo dentro de una empresa. Los del área de ciencias económicas y administrativas. Muy bien. Por lo tanto, en esta unidad vamos a estudiar la demanda del consumidor a partir básicamente de la restricción presupuestaria que viene a ser el ingreso que tiene el consumidor para demandar estos N bienes, ¿no? Y que a su vez determina lo que un consumidor puede comprar. Micrófono, por favor. No puedo ver quién está porque estoy en presentación. Micrófono, ¿no? El ingreso le permite a un consumidor determinar la cantidad de bienes, pero siempre pensando en que un consumidor es racional, que va a demandar aquellos bienes que le van a reportar un mayor nivel de utilidad y de satisfacción. En consecuencia, para ello el consumidor necesariamente tiene que elegir del conjunto de bienes aquellos que le son más útiles. En este caso, ¿no?, determina lo que un consumidor puede comprar y cómo el análisis marginalista puede utilizarse para determinar las elecciones óptimas. El análisis marginalista es más o menos la derivada de una función de utilidad y que me dice que me da información del incremento de cada unidad adicional en la demanda de un bien. Yo me estoy anticipando un poco a decirles, pero lo vamos a ver en forma gráfica y en forma numérica lo que estoy comentando. Bueno, posteriormente de estudiar las decisiones de compra, de demanda de un consumidor en base a sus restricciones, se estudia la demanda del consumidor a través de un ordenamiento de combinaciones de bienes y servicios, que eso le vamos a llamar curvas de indiferencia en algún momento. Vamos a ver de que no solamente hay este primer criterio, también hay un segundo criterio. Bien, en ese marco, para estudiar lo que acabamos de ver, la conducta del consumidor, cómo determina la utilidad máxima del consumidor a la hora de demandar un bien, se utiliza mucho el concepto propiamente dicho de utilidad y elección. Si ustedes ven esta imagen, en el cerebro de una persona están los N bienes que quisiera comprar. Acá van a ver desde computadoras, vehículos, artefactos y equipos que normalmente demandamos habitualmente los consumidores. Están en un enjambre, si vale el término. La pregunta del millón es: ¿cuál es primero y cuál es segundo? ¿Cómo yo puedo tener todos los bienes a la vez? ¿Será posible? Obviamente, desde el punto de vista economicista, no es posible. Usted tiene que ir obteniendo los bienes que son más urgentes, más importantes. Tiene que elegirlos necesariamente en función del nivel de utilidad que le van a proporcionar. Y solamente voy a poner un ejemplo trivial y kunumi, si vale el término, para que me entiendan esta de la imagen. Cuando ustedes terminen la carrera, obviamente, como cualquier ser humano, van a tener que casarse. Dentro de las prioridades que existen, bienes materiales que debe tener una persona para casarse, ¿cuál será? ¿Será el vehículo? ¿Será una computadora? ¿Serán, en este caso, algunos equipos electrónicos necesarios? Obviamente hay un orden de prioridades, ¿no? Una persona que se va a casar, lo primero que está buscando es dónde vivir, casa, tener los muebles. Y una segunda etapa será una motocicleta, una bicicleta o un vehículo, mucho mejor. Y así progresivamente yo voy eligiendo aquellos bienes que son más útiles. Por eso está junto este término. Cuando hablamos de elección, no podemos dejar de hablar de la utilidad, porque cuando yo elijo,
voy a elegir algo que me sea útil, no que me sea desútil o no me provoque satisfacción. Bien, entonces esta imagen es contundente cuando decimos de que el individuo a la hora de comprar estos bienes debe necesariamente elegir, porque la elección se realiza en función también al nivel de la utilidad que va a obtener y en tercer lugar en función a la restricción, tomando en cuenta que todo individuo, todo empresario tiene un presupuesto y el individuo tiene un ingreso. No puede gastar más de lo que tiene. Un empresario lo mismo, no puede hacer presupuesto más de lo que realmente puede obtener como capital de operación o como ingreso durante un determinado periodo. En consecuencia, tener claro el concepto de utilidad y elección es importante en esta unidad. En todo caso, no lo que se pretende entender al estudiar la conducta del consumidor o la conducta de la demanda del consumidor es entender básicamente los principios que orientan a este individuo cuando demandan estos bienes o estos servicios. Para este propósito, obviamente, es necesario conceptualizar dos aspectos importantes. ¿Qué es y cómo se elige y por qué se elige? La elección significa identificar aquellos bienes que tienen una mayor utilidad, y aquí está la segunda parte. ¿Qué vamos a entender por utilidad en esta unidad? La utilidad se va a entender como el grado de satisfacción. Por ejemplo, no es lo mismo comprar una computadora Dell que una computadora marca Chanchito. Se supone que la Dell tiene una mayor utilidad. Entonces, ¿qué va a ser la utilidad para nosotros? Grado de satisfacción. Yo voy a estar más satisfecho con una computadora Dell que con una marca Chanchito. Si volcamos al tema de los vehículos, también lo mismo. El nivel de utilidad o satisfacción no es el mismo que de un vehículo japonés que con un vehículo chino. Se supone que el nivel de utilidad que yo obtengo al comprarme un vehículo japonés es mucho mejor que un vehículo chino. Entonces, yo voy a elegir, obviamente, entre las diferentes marcas que existen y procedencia de vehículos, aquel que se ajuste a mi ingreso y obviamente al gusto del consumidor. En este caso lo estamos llamando el gusto o satisfacción. Micrófono, por favor. Chambi, tu micrófono. Chambi, Se escucha. Voy a cortar, tengo que salirme para cortar lamentablemente. Es el problema, no tengo que salirme de la presentación para poder apagar el micrófono porque no puedo hacerlo de la presentación. Bien, les decía de que a la hora de mandar un determinado bien es importante dos elementos, ¿no? La elección y la utilidad. Necesariamente en cualquier demanda, inclusive para una carrera universitaria, cuando yo tengo que decidir elegir una carrera, va a estar en función del, si bien aparentemente uno dice, no, por la vocación que yo tengo, sí es importante la vocación, pero entre medio también está básicamente un aspecto importante, la utilidad que me va a reportar esa carrera como facilitador de la inserción laboral, de que yo encuentre trabajo rápidamente. Entonces, todas las carreras ingenieriles hoy, si bien existen algunas más que otras, pero la mayoría son cotizadas y obviamente tienen un buen nivel de remuneración respecto a las otras. Además, las carreras ingenieriles son aquellas que generan innovaciones, generan patentes que son parte importante para el desarrollo de un país respecto a las otras carreras que son de apoyo para el funcionamiento, ¿no? Pero las que marcan diferencia es todo lo que es ingeniería, porque con una ingeniería ustedes van a crear, por ejemplo, nuevas aplicaciones en el campo de sistemas que requieran las empresas, en el campo de la industria van a descubrir nuevos métodos de trabajo, nuevos equipos que puede crear un ingeniero industrial, etc. Entonces, por ese lado, obviamente, no es lo mismo estudiar ingeniería que estudiar otras carreras, en este caso, que son de apoyo. Fíjense, ahí inclusive, al momento de elegir, yo estoy pensando
el retorno que yo voy a tener con mi salario como ingeniero o como viéndome en otro tipo de carrera que no sea una ingeniería. Entonces, a la hora de demandar cualquier bien, obviamente hay estos aspectos, son de alguna manera principios, factores que influyen a la hora de demandar un determinado bien. Nosotros, en lo sucesivo, dentro de esta unidad, nos vamos a aplicar este concepto de elección. El consumidor siempre va a elegir aquellos bienes y servicios que le proporcionan mayor utilidad en un marco de racionalidad. Y digo racionalidad de la restricción que tenga, ¿no? Si yo no puedo acceder a una marca computadora Dell, entre la Dell y la marca Chanchito hay otras marcas que pueden ser próximas a Dell, pero no iguales a Dell, pero igual me van a posiblemente dar un nivel de utilidad o satisfacción mayor. Lo mismo si hablamos de vehículos, entre un vehículo japonés y un vehículo chino puede haber un vehículo brasilero o argentino que puede ser mucho mejor en este caso que un vehículo chino. Entonces la restricción me va a determinar también, ¿no?, si yo puedo demandar el mejor bien o el bien que esté de acuerdo a mi nivel de ingreso. Finalmente, la utilidad puede entenderse como una cualidad o capacidad que tienen en este caso los bienes o los servicios económicos para poder satisfacer una necesidad. Se supone que en la medida que un bien satisfaga plenamente a un consumidor, estamos hablando de una utilidad alta. No es lo mismo la utilidad que me proporciona, reitero, un vehículo japonés que un vehículo chino. Son utilidades diferentes desde el punto de vista subjetivo de una persona, de un individuo. Muy bien, entonces ya sabemos que dentro del análisis de la demanda de un bien o servicio influye mucho el concepto de utilidad y elección. Sigamos. Asimismo, es importante considerar en esta elección, en las tomas de decisiones del consumidor a la hora de demandar un bien, decimos que es necesario saber elegir, saber determinar el nivel de utilidad que yo voy a obtener. Todo ello también implica manejar ciertos supuestos que son evidentemente muy objetivos a la hora de demandar un bien. Un consumidor, cuando va al mercado, tiene, como esta imagen se presenta, varias opciones. Particularmente cuando hablamos de un mercado de competencia, hay muchos ofertantes. Aquí están ofertando marcas que son de productos habitualmente que demandamos. De tal manera de que en este tipo de mercado, chicos, por lo mucho que son los ofertantes y los demandantes, ninguno de estos tiene la capacidad suficiente de obligar a un individuo, a una persona, a que le compre el producto, a que yo compre Sony o que compre Nike, un producto Nike o un producto Coca-Cola. En este mercado a nadie se le obliga. Y es uno de los supuestos importantes que maneja este modelo que vamos a presentarlo, el modelo de toma de decisiones del consumidor, ¿no?, en la que cada uno elige el bien en función de sus necesidades, en función de su ingreso, de manera libre. En consecuencia, el consumidor actúa en un mercado de competencia, en el cual ningún ofertante o demandante de manera individual puede determinar el precio de un bien o de servicio. Ya saben que el precio se determina en función a la oferta y la demanda, en función a las necesidades que tiene el consumidor y a las posibilidades de venta que tiene el ofertante, el productor. Por otro lado, con tanta información en la sociedad del conocimiento, hoy tenemos información de los precios sin necesidad de ir a un negocio. Pero ¿cómo nos llega el negocio o los precios? A través de la publicidad, a partir de las redes sociales, a partir de la televisión. El consumidor hoy en el siglo XXI está perfectamente informado, sabe dónde los precios son más bajos y dónde los precios son más altos. No sabe los lugares donde hay descuento y en los lugares que no hay descuento. Es decir, el tercer supuesto de este modelo es de que tiene pleno conocimiento del mercado respecto a los bienes disponibles, el precio de los mismos y su ingreso monetario. Y el tercer supuesto que maneja en general este modelo de la conducta del consumidor
es de que se supone que éste actúa bajo el principio de la racionalidad. No es un camba botarata que agarra la plata y la bota y no evalúa la toma de decisiones que va a hacer. Normalmente el consumidor acá, al tener un ingreso restrictivo, al tener una restricción en cuanto a ingreso, obviamente las decisiones que tome, como son N necesidades que tiene, sus necesidades son limitadas. Esto justifica que cualquier decisión que tome debe realizar en el marco de la racionalidad. ¿Y qué es ser racional? No, si yo tengo 10 bolivianos para todo un día, como estudiante normal en la universidad, tengo que hacer que alcance los 10 bolivianos, posiblemente para el almuerzo, para mi sándwich de la mañana, para mi almuerzo a mediodía y para retornar a mi casa. Eso es actuar con economicidad. A eso le llamamos comportamiento racional, que yo voy a priorizar y voy a gastar de una manera tal de que me permita maximizar la utilidad que yo voy a obtener en la compra de los diferentes bienes. Es decir, trata de maximizar la satisfacción o utilidad que le produce un bien, ¿no?, para un ingreso determinado. En consecuencia, estos tres supuestos son importantes y solamente vamos a hacer recuerdo de que en un mercado de competencia, cuando uno va a comprar algún bien, ¿no? No puede influir demasiado en el precio porque hay muchos compradores y también hay muchos vendedores. No puede influir demasiado, no puede cambiar. El hecho de que yo obtenga un descuento no significa que yo estoy obteniendo la mitad de precio. Segundo, de que en el mercado la demanda de bienes va a estar en función del conocimiento que tenga de los precios y de su ingreso el consumidor. Finalmente, que a la hora de tomar decisiones, va a actuar de una manera racional, tratando de mandar aquellos bienes que representen mayor utilidad o satisfacción, aquellos bienes que les sean más útiles a la hora de comprar un determinado bien. Todo esto que estamos analizando lo vamos a estudiar a partir de dos enfoques. El primero de ellos se llama el enfoque cardinal, derivado básicamente del concepto de que aquí podemos medir la utilidad. En el enfoque cardinal vamos a medir cuantitativamente la utilidad que va a obtener el consumidor al demandar una o más unidades de un bien. Y el enfoque ordinal, que habla de un orden de preferencias que el consumidor puede tener y elige dentro de ese orden, siempre bajo el principio de la racionalidad, el mejor y no el peor. El enfoque ordinal exige de que el consumidor tenga la capacidad suficiente de saber elegir en función del ingreso que tiene cuál es lo mejor para el consumidor, tomando en cuenta siempre de que todo consumidor trata de maximizar el gasto, la utilidad que va a obtener en el gasto de su ingreso. Me explico con más claridad. Cuando digo un consumidor está maximizando su utilidad, está gastando de una manera racional su ingreso en aquellos bienes que le van a proporcionar una utilidad máxima. Es decir, ¿qué me proporciona una utilidad máxima? La marca de computadora que quiero, la casa, el modelo de casa que siempre soñé, el mejor vehículo que siempre quería comprar. Eso me permite, o se entiende más bien como maximizar la utilidad de un bien o de un servicio. Es decir, comprar el mejor, no el más o menos ni el peor. Bien, entonces vamos a empezar a estudiar el enfoque cardinal o de cantidad. Vamos a ver el estudio de la demanda del consumidor a partir de dos enfoques, un enfoque cardinal y un enfoque ordinal. Primero agotemos este enfoque cardinal. Es un enfoque en el cual se puede medir el nivel de utilidad por las herramientas que utiliza. Es decir, supone que es posible medir la utilidad a partir de la disponibilidad de unidades de medida del consumidor. Los supuestos en los que se marca este enfoque están relacionados básicamente a que la utilidad o satisfacción que le reporta al consumidor, ¿no?, la demanda de un bien o servicio, puede ser medido en números cardinales, por eso dice enfoque cardinal. Bueno, los números cardinales son 1, 2, 3, 4, 5, ¿no?
o como en este caso, estos números representan indicadores cardinales del nivel de utilidad que obtiene un consumidor. No es lo mismo tener un nivel de utilidad 5 que 10 o 10 que 15. Aquí, entre estos tres, obviamente, el bien que tenga mayor utilidad, como en este caso 15, será aquel bien que determine, que sea elegido para demandar en el caso de un consumidor. Obviamente, estos valores no los coloca el consumidor, como vamos a ver con un ejemplo. Son solamente hipotéticos, ¿no? La medición cuantitativa, así en números cardinales, es totalmente subjetiva, como vamos a ver. Segundo, las utilidades de todos los bienes son independientes, pero a la vez son aditivas. Es decir, que yo puedo, al comprar un bien, una computadora, una casa, un vehículo, ¿no? Sus utilidades son independientes de cada uno de esos bienes. No es lo mismo la utilidad que me da una computadora que la utilidad que me proporciona una casa o un vehículo. No son totalmente diferentes. Pero sí se pueden sumar. No obstante que son diferentes, yo puedo decir de que no, un consumidor que tiene una casa, tiene un vehículo, tiene un trabajo seguro, es mucho más, tiene mayor satisfacción que uno que tiene solamente una casa y no tiene vehículo y un trabajo seguro. Entonces, obviamente, si yo tengo las tres cosas, se suman y ahí estoy maximizando mi utilidad que otro que solamente tiene una cosa o un bien. Bueno, finalmente, el suponer que la utilidad puede medirse permite comprender, en este caso, cómo estudia el consumidor, cómo estudiar al consumidor las elecciones que realiza para tomar decisiones. Y de esta manera se puede lograr la maximización de utilidad. Un ejemplo que siempre coloco para entender esta parte de la medición cardinal y la subjetividad que hay en la medición es cuando decimos, por ejemplo, un estudiante a las 10 de la mañana está pasando clases de las 8, tiene una sensación de hambre. Y en la universidad, en el campus, tiene opciones para comprar desde voy a tratar de dibujar una hamburguesa, desde una hamburguesa versus, qué sé yo, una manzana. Voy a tratar de dibujar una manzana, la manzana de Adán, ¿no? Con su rajita acá y con su hojita, si ustedes quieren, recién cosechada. Un estudiante con sensación de hambre 10 de la mañana puede elegir entre estas dos opciones. Voy a diferenciar entre estudiantes que les gusta lo salado, les gusta la carne, les gustan los accesorios que tiene la hamburguesa, y habrá otro grupo menos, obviamente, de personas que gusten por este producto, pero al final va a existir, que se llama manzana. Para saciar mi hambre, yo puedo utilizar una hamburguesa o una manzana. Solamente si hacemos un testeo, algunos dirán, a mí me gusta la hamburguesa porque es salada, porque me gusta lo salado, no lo dulce, me gusta porque tiene carne, esto no tiene carne, me gusta porque además tiene huevo, esto no tiene huevo, me gustan los aderezos, qué sé yo. Va a valorar más y le va a dar menos valor a esto. Entonces podríamos nosotros hipotéticamente decir que esto tiene una valoración de 10 en ese caso, y este solamente tiene una valoración de 2. Entonces, ¿cuál de estos bienes tiene mayor utilidad? Obviamente este que tiene mayor valoración numérica. Ahí estamos hablando de que entre varios bienes el consumidor va a elegir aquel bien que le reporta mayor utilidad. Esto le reporta mayor utilidad. Esto él está valorando. No le está poniendo un 10, ¿no? Pero siempre, si yo quiero hipotéticamente deducir, y es lo que hace la teoría, ¿no? En términos de valor de números cardinales, yo puedo manejar un número para diferenciar de este otro. Y ese número siempre va a ser mayor a este porque ha sido elegido este producto o este bien. Bien, en consecuencia, puede haber viceversa otro grupo de estudiantes
que le dé mayor valor a la hamburguesa y que le dé un valor de 10 aquí. Voy a tratar de darle un valor de 10 a la manzana y de 2 a la hamburguesa. ¿Cómo va a pensar que ha elegido la manzana? Este es un alimento sano, no es comida chatarra, no me va a engordar, me va a tener el cuerpo sano, me va a inyectar algunas vitaminas, y esto tiene 0 vitaminas, tiene puro colesterol, tiene vitaminas, es más saludable, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hago ese ejercicio, cuando estoy valorando este otro producto que se llama manzana, obviamente le estoy dando hipotéticamente una mayor valoración respecto al otro producto. Sí, sin embargo, en un contexto ya totalmente real, no hay pues estos números, no hay. Pero el análisis económico utiliza hipotéticamente, reitero, estos valores. Cuando yo elijo un bien, estoy suponiendo que le estoy asignando mayor valor que este otro bien. Bien, en consecuencia, el enfoque cardinal trata precisamente de medir. Y si yo voy a comer 2 hamburguesas, chicos, no solamente uno, más otra hamburguesa, obviamente yo puedo medir, o al final puedo hacer que coma estos 2, pero habitualmente si yo demando 2 bienes porque no me gusta la manzana, yo puedo sumar las utilidades que me está reportando estos 2 bienes. Eso dice esta teoría, y obviamente utiliza unas herramientas precisamente para ello, ¿no? El suponer que la utilidad puede medirse permite comprender cómo estudia el consumidor sus elecciones, en este caso, para tomar decisiones en la demanda y lograr la maximización de la utilidad o el equilibrio en la demanda de los bienes. Para este propósito es necesario el estudio de 2 conceptos para poder evaluar precisamente estas decisiones subjetivas de valorar más a un bien respecto a otro. Se utilizan estas 2 herramientas, la utilidad total y la utilidad marginal. La utilidad total viene a ser, para utilizar este gráfico, la utilidad adicional que me reporta la suma de estas utilidades, de estas 2 hamburguesas. No es lo mismo, en este caso, demandar una sola me da 10, pero la segunda me da otros 10, yo tendría una utilidad total de 20. En consecuencia, la utilidad total precisamente es esa. Cuanto más bienes demande de un bien, mayor utilidad voy a obtener. Sin embargo, y aquí viene el pero, ¿no? Voy a agregar una tercera con otro color, a ver, en negro. Una tercera hamburguesa. Una tercera hamburguesa. Entonces, el concepto de utilidad total, chicos, es de que cuanto más bienes, más hamburguesas demande de un bien, mayor va a ser mi utilidad. Porque obviamente estamos haciendo una sumatoria de 10 más otros 10 de acá, que serían 30. No es lo mismo 10 que 30. Entonces, ese es el otro principio, que las utilidades son sumativas. Sin embargo, no es lo mismo la primera unidad que la segunda, ni la segunda que la tercera. Aquí obviamente hay una disminución, si vale el término, por la demanda del primer bien respecto a la segunda respecto a la tercera. Es decir, el primer bien tiene una utilidad altísima porque estaba con mucha hambre. Sin embargo, la segunda, voy a comer ya de una manera no igual que la primera, es decir, con ya cierto desgano porque casi estoy satisfecho. La tercera ni siquiera la voy a ver. Entonces, si yo quiero medir de una manera objetiva, la primera unidad siempre va a tener una mayor utilidad total que la segunda que la tercera. Entonces, la utilidad marginal de cada uno de estos bienes es diferente, y eso es lo que me mide la utilidad marginal, el aporte de cada unidad extra
Yo estoy aquí con la primera, pero la unidad extra es la segunda. ¿Cuánto me reporta? También 10, pero posiblemente no utilice todo los 10 de utilidad. Viendo de otra manera, ya en forma gráfica, podemos decir de que la utilidad total y la utilidad marginal se pueden representar a través de funciones. Decía que la utilidad total no es más que la sumatoria de todas las utilidades que obtiene el consumidor al demandar más de una unidad, de un bien o de un servicio. Y se puede representar a través de una función. Ustedes acá están viendo en esta presentación una función de utilidad que representa precisamente la utilidad total de un bien X refrendado por las diferentes cantidades de este bien X que se puede demandar. X1, X2, X3 hasta un XN. Bueno, acá tiene la nomenclatura que la utilidad total representa la utilidad total proporcionada por el consumo de diferentes cantidades del bien X. X1, X2 y X3, reitero, son diferentes cantidades de un bien X. Además que X representa el número de unidades demandadas de un bien X. El otro elemento importante es la utilidad marginal. Bueno, antes de ver la utilidad marginal, gráficamente, ¿cómo sería la utilidad total? Podríamos representar la utilidad total en un gráfico de esta forma, utilizando un plano cartesiano en el que en el eje de las X representamos la cantidad demandada de un bien y en el eje vertical la utilidad que proporciona. Y aquí se ve claramente el aporte de cada unidad extra. Hagamos de cuenta el ejercicio de la hamburguesa. La primera hamburguesa, la segunda, la tercera, la cuarta, pero ya a partir de la cuarta, si ese fuera el caso, y aquí viene la de su utilidad que me van a proporcionar cada una de esas unidades adicionales. Hay un límite, el consumidor tiene un límite. Eso significa básicamente la utilidad total máxima que yo puedo obtener, ¿no?, de un bien que viene a ser la sumatoria de todos estos aportes, hasta llegar a un nivel máximo o punto de saturación. Este punto es el punto máximo o punto de saturación, que también le vamos a llamar, ¿sí? Y posteriormente a este punto, la utilidad total ya no crece, como pueden ver, decrece, disminuye. Porque se supone que un consumidor para demandar cualquier bien tiene un máximo, y ese máximo, aparte de ser su nivel de satisfacción, es su restricción, no le permite comprar más de una determinada cantidad. Y si quisiera, obviamente no va a ser lo mismo la última unidad, las siguientes, que van a proporcionarle menor utilidad marginal. Finalmente, para terminar con la segunda herramienta que vamos a utilizar es el concepto de utilidad marginal. Gráficamente, el concepto de la utilidad marginal me reporta la pendiente de la utilidad total de un bien. Cuando estoy hablando con el anterior gráfico de un comportamiento de la utilidad total de esta forma, aquí dijimos que estamos maximizando la utilidad total respecto a la cantidad de un bien X. Aquí estoy maximizando. Aquí maximizo mi utilidad total. Sin embargo, si sigo demandando bienes, fíjense en este segmento, si sigo consumiendo más X, la utilidad total en este segmento disminuye. ¿Por qué? Porque el consumidor ha llegado a un punto de saturación. Ya no puede demandar más bienes y si lo hiciera, no estaría tomando decisiones racionales. Este gráfico matemáticamente viene a ser la derivada de la utilidad total. Es decir, la utilidad marginal viene a ser la derivada de la utilidad total respecto a X, o también conocida como el cambio de la utilidad total como consecuencia del cambio en la cantidad demandada. Esto lo podemos representar, por ejemplo, entre este punto y entre un punto A y un punto B sobre esta curva, yo puedo representar de que este es el cambio en X y este es el cambio en la utilidad. En este triángulo rectángulo entre A y B, aquí mostramos el cambio en la cantidad y el cambio en la utilidad total. Es decir, la utilidad marginal gráficamente muestra este comportamiento decreciente.
de la demanda adicional de un determinado bien. Las primeras unidades van a tener una utilidad marginal alta, las siguientes van a tener menos y así sucesivamente hasta hacerse cero y en algunos casos tomar valores negativos. En este caso, si hablamos de un alimento, estamos hablando de que me va a provocar un mal, ya no un bien. Cuando es negativo me provoca un mal, ya no un bien. Cuando hablamos de bienes materiales, me dice que usted ya no debe demandar aquí, porque la utilidad que le va a reportar esta cantidad demandada, lo único que le va a provocar es gasto. Por lo tanto, es mejor no demandar esto y no gastar en este bien y quedarse en el máximo nivel de utilidad total. Bien, entonces el concepto de utilidad total y utilidad marginal son clave y son importantes para analizar precisamente las mejores decisiones del consumidor en cuanto a la demanda de un determinado bien. Ya no estamos, si se acuerdan, no es el precio que estamos analizando, ya no decimos a mayor precio, mayor demanda, a menor precio, perdón, a mayor precio, menor demanda y a menor precio, mayor demanda. Ya no decimos eso, estamos analizando otros términos que son totalmente diferentes. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. De todos modos, este material, para que puedan ir leyendo, para que sea más fácil entenderlo, está en la plataforma Moodle, pueden bajar, están todas las unidades, les repito, y siempre es bueno ir leyendo, y vamos a dar un control de lectura cuando lleguemos a la unidad 2, antes de dar el segundo parcial, y es importante, ¿no?, que vayan leyendo, porque eso nos va a facilitar comprender la explicación que hacemos a través de este material. Bien, la clase hasta aquí, chicos. Ya la próxima vamos a necesitar ya la pizarra para hacer algunos gráficos, para hacer algunos análisis, y por eso vamos a suspender aquí. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen provecho y hasta luego. Antes, activen sus cámaras para congelar, por favor, la asistencia.